Buenas noches. Desde este momento en el aire, Agenda Económica. La visión empresarial al servicio de la nación. El más completo análisis del acontecer económico nacional e internacional. Un encuentro con la objetividad y la crítica profunda de nuestros especialistas, Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana, Henry Gebral y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro acostumbrado resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo elaborada por el Banco Central, hasta abril de este año, la población ocupada o que tiene un empleo en República Dominicana, tanto formal como informal, en los sectores público y privado, asciende a 3.738.594 personas. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales suscribió el primer contrato de compra de energía eólica con una empresa que en un plazo de 18 meses formará parte del sistema eléctrico interconectado que hasta ahora solo maneja energía convencional en el mercado. El ministro de Economía, Vicente Bengoa, propuso eliminar la práctica de otorgar exoneraciones administrativas por decreto, resoluciones o normas aplicables a los vehículos de motor y dijo, estamos proponiendo un máximo de $30,000, excepto en el caso de las exenciones previstas en leyes especiales y convenios internacionales. Banco Popular presentó Muy buenas amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día Ezequiel Molina, Henry Gebral y quien les habla. Vamos a estar en comunicación con ustedes y vamos hoy día realmente a hacer un programa muy interesante. Porque vamos a hablar de un tema que yo nunca he visto un medio de comunicación tratándolo en el país. Y se trata de un tema interesante porque vamos a hablar de una comunidad que hace presencia en la República Dominicana en muchos aspectos y que aporta mucho a la generación de riqueza nacional. Estamos hablando de la comunidad líbano-sirio-paletina, específicamente el club que en el cual ellos se agrupan, y vamos a hablar de su presencia en la República Dominicana, vamos a hablar de su aporte, de cuáles son las áreas productivas en las cuales se desenvuelven mejor. Y vamos a hablar de estos temas para que conozcamos de esta historia y de esta relación entre esa región del mundo y la República Dominicana, representada aquí por una comunidad bien interesante, bien laboriosa. Para eso vamos a tener hoy con nosotros al ingeniero José Atías Juan, quien es el presidente del club, al licenciado, y al ingeniero Elvis A. Allen, quien es el vicepresidente. Ellos han venido en representación del club y de esa comunidad, y creo que son los mejores o los más autorizados para hablar de esta temática con ustedes y con nosotros, y para tratar este tema interesante y ver en qué medida el aporte que ellos hacen es tan importante para la generación de riqueza, la generación de empleo, la generación de divisas, y la generación en muchísimos aspectos de la vida nacional dominicana. Bien, de una u otra forma este país, recuérdense que fue formado por los inmigrantes europeos, y los libaneses sirio-palestinos son unos de ellos. Ellos, de hecho, no algunos, sino todos ya se han ligado con españoles, con otras nacionalidades que ya son dominicanos con orígenes, tanto libanés, sirio-palestino como españoles. En el caso de José Atías Juan y de Elvis Alán Lora, yo tengo que decir que son amigos míos de hace muchos años. No es que yo soy muy viejo, pero es que soy un poquito prematuro en tener amigos. Yo a José Atías Juan pues tengo el placer de conocerlo del año 1984, cuando fue profesor mío de contabilidad. Y a Elvis pues nos une una amistad muy personal desde el año 1980, a los cuales realmente le profeso desde aquí mucho cariño. Igual. El club libanés sirio-palestino, nos vamos a permitir decir rápidamente los nombres de los miembros principales de la plancha. Licenciado José Atías Juan, que lo tengo presente, es el presidente. Ingeniero Elvis Alán Lora es el primer vicepresidente. Doña Margarita Sony Viuda Albaje, segunda vicepresidente.
la señora Linea Albaje de Cuello, tesorera, la señora Liliana Curi de Santana, vicetesorera, y el ingeniero Elvin Mella, secretario de Actas. Licenciado Moisés Albaje Valenzuela, secretario de Correspondencia. Ya los demás son vocales, es un poquito larga la lista, más adelante también podemos irla diciendo. Rápidamente, yo siento y creo que los amigos televidentes deben estar un poquito, diríamos que inquietos en saber por qué libanés, sirio, palestino, que nos hable un poquito de la historia para luego hablar de lo que han hecho ustedes como inmigrantes, aportes de riqueza, como decía Luis, porque ciertamente son unos comerciantes naturales y realmente tienen muchos empleos, han creado muchos empleos y dan muchos empleos en sus negocios. ¿Cuál de los dos empieza? Para que nos dé un poco de historia primero. Sí, cómo no. Bueno, primero pues darle a ustedes las gracias por permitirnos llegar a tantos hogares en nuestra República Dominicana y que hablar de esa relación de tantos años que tenemos tú y yo. Sí. Pues me preguntabas en off, ¿por qué libanés, sirio y palestino? Me imagino que pensaste en por qué no otros países del Medio Oriente, por qué no Egipto, por qué no Yemen, por qué no Irak, por qué no Saudi Arabia, por ejemplo, o Marruecos, Jordania, o los otros 20 países que hay en Jordania. Muy fácil. A partir de los 1870, la década de los 70, 1870, es que se inicia, vamos a decir, de forma masiva y de una manera progresiva la inmigración de ciudadanos del Imperio Otomano que pertenecían a esas regiones que hoy conocemos como Líbano, Siria y Jordania. Entonces, después de la guerra de Crimea, la situación económica en esa zona, con el decaimiento de ese imperio moribundo, que es el Imperio Otomano, que se mantenía más o menos vivo, porque no sabían cómo era que se iban a repartir el botín, las potencias occidentales de la época. Y en su momento Inglaterra lo mantuvo un poco vivo, luego los Estados Unidos, para ver cómo se iban a repartir finalmente ese botín. Entonces, quiere decir que la presión tributaria y la presión económica ante esas provincias que eran del Imperio Otomano recaían sobre sus habitantes, principalmente los libaneses, sirios y palestinos. Principalmente los libaneses que vivían frente al mar. El Líbano siempre ha tenido un matrimonio de los últimos 8.000 años, 9.000 años, con la montaña y el mar. Siempre han sido navegantes, siempre han sido comerciantes, siempre han sido filósofos de la época de los fenicios. Eso no es nuevo, estamos hablando de muchos miles de años atrás, esa es la historia. Entonces, pues, fue un movimiento no orquestado, vamos a decir, vamos a tal país, sino que fue una hemorragia de ciudadanos de esa zona, principalmente libaneses, que se esparcieron por toda la América, desde el Canadá hasta Argentina. Entonces, te decía también que hay países enormes como Brasil, Argentina y México, y también Venezuela, y en cierto grado Colombia, donde tú encuentras esas inmigraciones de prácticamente todos los puntos, fundamentalmente del Líbano, y algunos puntos de Siria y de Jordania, o Palestina, mejor dicho. Siria vino un poquito después, porque Siria, en su mayor parte, la población no es costera, sino está radicada en Damasco y en Alepo, que son ciudades ya que están un poquito más al centro y que tienen una visión más árabe, más de Medio Oriente. Entonces, por eso, la mayor parte de los inmigrantes fueron libaneses. El club se llama Libanés Sirio Palestino porque decidieron esos grupos étnicos aquí, ya por el año 1915, que es donde se reúnen y forman lo que nosotros conocemos hoy como el club, que inicialmente se llamaba Club Sirio, inicialmente. Entonces se constituye, finalmente creo que en el 25, ¿verdad? Sí, 1925. Se incorpora, pero ya desde el año 15, 1916, el club que tenemos hoy día ya era formado por ciudadanos, inicialmente del Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano deja de existir en 1923, y específicamente cesa su influencia en el Líbano, Siria y Palestina en 1920.